Hola, bienvenidos a todo el mundo a la parte 3. Eh, Esta parte va a ser más interesante que la próxima, pues que la última, porque ya aquí hay muchos más presidentes interesantes que sí tuvieron un efecto muy grande en el país y en el mundo en general, porque ya vamos a ver que Estados Unidos empieza como que a salir de su aislamiento. Entonces, donde terminamos, llegaron las dos presidencias de Cleveland. Estábamos en una era de crecimiento industrial después de la guerra civil, mucho racismo, mucho crecimiento económico y mucha corrupción. Los Estados Unidos poco a poco se está volviendo un país más y más diverso políticamente y étnicamente. Ya van entrando más inmigrantes, ya no es un país eh, ya no es un país estrictamente blanco anglosajón, ya es algo distinto. Al mismo tiempo, se están acabando las tribus independientes de los indígenas. Y básicamente Estados Unidos se está volviendo un país moderno. Y comenzamos parte 3 con el primer presidente del siglo XX, William McKinley. Eh, McKinley en su juventud fue un soldado, luchó con Rutherford B. Hayes, uno de los presidentes anteriores, el que, si se acuerdan, el que era muy querido, muy inocente, que él no hizo nada. McKinley luchó con él y eran muy buenos amigos, salían a comer a menudo, como que Hayes fue su mentor personal durante la guerra. Después de la guerra se volvió abogado y gobernador de Ohio. Muchos presidentes en esta época eran de Ohio, hasta hoy en día muchos son. Entonces la gente, cada vez que sale un político influencial de Ohio, la gente dice, uy, ese puede que sea el presidente, porque la mayoría, pues no la mayoría, pero muchos presidentes han sido de Ohio. Em, McKinley, lo más importante que hizo McKinley, en cuanto a los temas domésticos, McKinley no hizo mucho durante su presidencia. Puso más impuestos, más tarifas, pero eso es todo. Lo que sí es importante durante su presidencia es la guerra contra España, porque básicamente los Estados Unidos, ya que se está volviendo más grande, más rica, y ya ha conquistado todo desde la costa este a la costa pacífica. Los Estados Unidos quiere seguir expandiendo, quiere ser visto como una potencia mundial y en esta época eso se hacía por volverse un imperio, por ganar colonias, conquistar territorios en otras partes. Em, y ya África había sido tomada, mucho de Asia había sido tomado, muchos países ya los países latinos se habían ganado independencia de España. Entonces, como que el único área que quedaba para colonizar era el Pacífico, por ejemplo, donde está Hawái y las colonias españolas, o sea, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, em, a otras islas en el Caribe. Todo eso era como que lo único que quedaba al alcance para que los Estados Unidos pudiera ser un imperio. En esa época, la gente quería que los Estados Unidos invadiera a España, tomara posesión de Cuba, las Filipinas y Puerto Rico, eh, para que se podía volver un imperio mundial, para que los europeos pudieran ver que ellos sí podían competir. Em, Porque en este momento los Estados Unidos todavía no es una potencia mundial, está llegando hasta ese punto, pero todavía no está ahí precisamente. Em, entonces, en esa época los políticos estaban buscando una excusa para declararle la guerra a España. Y un día, por casualidad, o tal vez no fue por casualidad, no se sabe si esto fue a propósito, un barco estadounidense en la costa de Cuba se explotó. Hoy en día creemos que simplemente fue
una falla con el motor o con la, pues, o con la maquinería, pero en esa época los periódicos básicamente mintieron y dijeron que los españoles habían destruido a nuestro barco en la costa de Cuba, entonces lo usaron a eso como una justificación para invadir a Cuba y a España. La guerra duró solamente 4 meses. De hecho, la llamaban la Pequeña Guerra Espléndida porque fue muy fácil para los Estados Unidos. Creo que la guerra más rápida y más fácil de nuestra historia. Eh, Porque España en esta época ya el Imperio Español ya como que se había acabado. No tenían como los recursos para luchar una guerra contra un país tan grande como los Estados Unidos en el otro lado del mundo. Entonces, después de tomar algunos barcos, conquistar a Puerto Rico y tomar algunos puertos en Cuba y las Filipinas, los españoles simplemente se rindieron y le dieron su imperio colonial a los Estados Unidos, menos las partes que tenían en África, por ejemplo, pero las Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y también como creo que algunas otras islas en el Atlántico y el Pacífico, se las dieron a los Estados Unidos. Entonces ahora los Estados Unidos tienen un imperio. Em, Hasta hoy, eventualmente le devolvieron la independencia a las Filipinas y a Cuba, pero Puerto Rico hoy en día sigue colonia de los Estados Unidos. Em, con Cuba, no sé por qué exactamente le decidieron darle la independencia a Cuba. Creo que estaban poniendo muchos problemas los cubanos o algo así, pero después de como 10 años o 20 años le dieron la independencia a Cuba. Pero las Filipinas se quedaron parte de los Estados Unidos como por 20 años y y solo ganaron su independencia en una guerra muy sangrienta. No tengo tiempo de hablar de esa guerra en este capítulo, pero es una guerra muy, muy horrible. Los Estados Unidos cometieron muchas atrocidades en esa guerra. Eventualmente, McKinley, después de ganar la guerra, decidió hacer un paseo a las cataratas del Niágara, donde de repente un anarquista lo disparó. Em, no tuvo como que motivo político como el de Abraham Lincoln, ni, pues no tuvo motivo político especial como el de Abraham Lincoln, ni estaba loco como el de Garfield, sino que simplemente era un anarquista y McKinley era un gobernante y los anarquistas odian al gobierno. Entonces, como que por solamente esa razón lo dispararon. Entonces ya serían tres presidentes asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield y William McKinley. Después de McKinley, lo siguió Theodore Roosevelt, em, otro de los presidentes muy famosos. Em, Roosevelt nació rico, ultra, 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 ultra rico, de una de las familias más ricas de Nueva York. Em, él, él tuvo una juventud muy privilegiada. Se casó con una mujer llamada Alicia y él la quería mucho. Pero ella se murió dándole luz a su hija, que también se llamaba Alicia. Pero entonces ella se murió en el parto y creo que a los 2 días se le murió la mamá de Roosevelt. Entonces él entró en una depresión terrible. Él como que ni siquiera quería mirar a su hija bebé recién nacida. Él no quería hacer nada, entonces él se escapó, se fue, se marchó de Nueva York y fue hasta la frontera americana donde luchó
donde luchó en el oeste, se volvió vaquero, básicamente. Se volvió vaquero y con su fortuna compró un rancho enorme. Ese rancho nunca ganó plata. Era simplemente como un proyecto para distraerlo mientras que se estaba recuperando del duelo de la muerte de su esposa y su madre. Em, pero eventualmente se cansó de ser vaquero y volvió a Nueva York. Paseó por los Estados Unidos y alrededor del mundo algunos años. Volvió otra vez a Nueva York, donde se volvió, creo que alcalde y después gobernador de Nueva York. Em, Eventualmente, McKinley estaba buscando un vicepresidente y Roosevelt, como no quería ser vicepresidente, pero la gente lo estaba pidiendo porque el nombre de Roosevelt tenía mucha influencia porque eran una familia muy rica. Entonces, básicamente se volvió vicepresidente por el nombre, por el apellido, por decir, hey, tenemos a un Roosevelt en nuestro campo, voten por McKinley. Entonces nadie pensaba que Roosevelt iba a ser presidente, pero de un día para el otro, McKinley fue asesinado por un anarquista y Roosevelt quedó presidente. Pero, perdón, se me había olvidado. Antes de ser presidente, cuando todavía era vicepresidente, acuérdense que empezó la guerra con España. Em, y básicamente lo que hizo Roosevelt es que él se volvió soldado o sea, se escapó de Washington, básicamente, se volvió soldado en la guerra y fue el héroe de la batalla más grande de la guerra contra España, la batalla de San Juan, donde él y sus soldados tomaron a la colina de San Juan. Súper famosa esa batalla. Aquí hay una foto muy famosa de esa batalla también. Entonces, es charro que a él uno no le podía decir que no, o sea, él si quería hacer algo, lo hacía. Aún si era vicepresidente, si quería luchar en una guerra, él iba a luchar en una guerra. Entonces, básicamente, imagínate hoy en día si Kamala saliera a luchar en la guerra en Ucrania o algo así. Muy, muy charro. Ok, entonces después de la guerra volvió otra vez a ser vicepresidente. Como les dije, asesinaron a McKinley y y Roosevelt quedó como presidente. Eh, ok, en cuanto a los temas diplomáticos, lo más importante que hizo Roosevelt fue tomar el canal de Panamá, porque los estadounidenses y los ingleses querían construir un canal en Panamá desde hace décadas. em, y por fin y por fin tenían la tecnología necesaria para construirlo. Entonces Roosevelt le pidió a Colombia que si podía, que si le podía comprar esa tierra por no sé cuántos dólares. Pero los colombianos pensaron que para esa tierra tan valiosa, para ese canal tan valioso, nos deberían pagar más. Entonces, Roosevelt se cansó de negociar con los colombianos, entonces básicamente le dio plata a rebeldes panameños para establecer a la República de Panamá, para independinciarse de Colombia y básicamente los ayudó a ganar la independencia a los panameños. Em, y básicamente el momento en que Panamá ganó la independencia, los Estados Unidos les forzaron a venderle el área donde iban a construir el canal. Entonces, en teoría debería ser el canal colombiano, pero porque Roosevelt no quería pagarle más plata a los colombianos, fundó el país de Panamá básicamente, solamente para no tener que pagar más plata. Pero el canal de Panamá, como todos saben, es muy importante porque mejoró mucho el comercio. Ya los Estados Unidos se puede conectar por mar mucho más fácilmente. A ver, pero Roosevelt principalmente
fue un líder doméstico, o sea, a él le importaban más los temas domésticos porque Roosevelt fue un progresivo. Eh, Hoy en día, progresivo significa básicamente liberal, o sea, alguien medio de izquierda. Pero en esa época, ser progresivo significaba alguien que quería trabajar para los derechos de los trabajadores, o sea, de los granjeros principalmente, pero también de los trabajadores de la fábrica, para los labradores. Básicamente alguien que estaba cansado de los monopolios y la corrupción de los ricos y que quería darle derechos a los trabajadores. Em, entonces Roosevelt básicamente decía que quería darle a todos los americanos un trato justo. O sea, quería que todo el mundo tuviera la oportunidad igual para ganarse la platica. Entonces, él luchó muy duro para acabar con los monopolios, porque, por ejemplo, todo el petróleo en los Estados Unidos fue controlado por una compañía. Todo el ferrocarril por como dos o tres compañías. El carbón, una compañía. El acero, una compañía. O sea, cada compañía, cada material que producía en los Estados Unidos lo tenía un monopolio. Entonces, como la industria es un monopolio, básicamente le puede quitar los derechos a los trabajadores si uno quiere, puede poner los precios que uno quiera, puede influenciar al gobierno con corrupción como uno quiera, y uno no puede hacer nada porque no tiene el monopolio de esa industria. Entonces Roosevelt como que luchó muy duro para acabar con los monopolios. Firmó el acto antimonopolio de Sherman, que básicamente ordenaba que los monopolios más grandes del país eh, deberían ser partidos en pedazos. O sea, o sea, en vez de tener una compañía que controla todo el petróleo, ya hay varias. Y eso fue gracias a Roosevelt. También mejoró las condiciones para los trabajadores en sectores como el sector de la carnicería. Em, y en los ferrocarriles y en las minas. O sea, lo más importante que él hizo fue luchar para los derechos de los trabajadores. Fue uno de los, pers- uno, fue, un- él fue una de las personas que acabó con esa era de la corrupción. O sea, él nunca paró de luchar contra la corrupción. Em, y también luchó para proteger el medio ambiente. O sea, todos esos parques nacionales que tienen los Estados Unidos, el Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite, y la gran mayoría fueron fundados por Roosevelt, porque acuérdense que antes de ser presidente, él viajó por todos los Estados Unidos y ahí vio el Gran Cañón y, y Yellowstone y todo eso. Y él dijo que esto no se puede acabar, no podemos dañar nuestro medio ambiente solamente para la industria. Entonces, cuando fue presidente, él estableció los parques nacionales. Ya tenemos todavía áreas protegidos em, para que podamos preservar un poco de la naturaleza hermosa de los Estados Unidos. Fue gracias a él. Él luchó más que cualquier otro presidente para el medio ambiente. Eh, ah, sí, pero, ok. Después de ser presidente, entonces, sí, Roosevelt, genial. Aparte de eso del canal de Panamá que no me gusta, Roosevelt, muy buen presidente. Muy bueno para la gente común, muy bueno para el medio ambiente, muy bacano. Muy bacano como persona también. Ok, bueno, pero después de 8 años, Roosevelt se cansó y le dio su puesto a William Howard Taft, a su vicepresidente. Em, él le dijo a la gente que votaran por él y se retiró. Después de retirarse, él fue a cazar elefantes en África. Creo que cazó como 200 elefantes en total. Hizo un safari por toda África, viajó alrededor del mundo y se relajó unos años. Pero
no sé exactamente cómo pasó, pero peleó mucho con Taft, con su sucesor, con su vicepresidente. Entonces, como hizo como un cisma en el Partido Republicano y fundó su propio partido político que se llamaba el Partido del Alce Varón, o sea, The Bull Moose Party. O sea, básicamente el partido macho, básicamente, que eran los republicanos, pero más progresivos, más a favor de los derechos de los trabajadores y en contra de los monopolios. Entonces, él intentó ganar eh, él intentó ser presidente por tercera vez, pero no pudo porque partió el voto de los republicanos. Y un día, mientras que estaba en la campaña dando un discurso para su reelección, em, un, eh, un enemigo político de él lo disparó. O sea, lo disparó en el pecho, en el corazón. Pero afortunadamente, Roosevelt tenía unas cartas y una caja de cigarrillos. Y por eso la bala, pues detuvieron la bala, pero aún así quedó ahí metida en su pecho. Entonces la gente llamó a los médicos, llamó a la ambulancia, lo iban a sacar de ahí, pero Roosevelt, siendo el hombre bien macho que fue, dijo, no, déjenme hablar. Y se quedó ahí con una bala metida en el pecho por una hora dando el discurso. O sea, sin parar, bala en el pecho, dando un discurso para que lo eligieran. Y después de hablar por una hora, él dijo, ok, ya por fin sáquenme de ahí, me voy a desmayar. Y se desmayó. Y sobrevivió, porque uno, porque es difícil matar a Theodore Roosevelt. Muy bacano. Un hombre tan bacano no se muere así de fácil, parece. Entonces, afortunadamente no lo asesinaron, gracias a Dios. Ok, pero como les dije, eh, en vez de ser presidente por tercera vez, le dio el puesto a Taft y eventualmente luchó con él, pero eso ya lo expliqué. A ver, Taft es famoso porque él fue presidente porque él fue presidente y él fue el sucesor de Roosevelt. O sea, aunque pelearon más adelante, ya ven como esa caricatura de ellos dos peleando, aunque pelearon más adelante, Taft al fin y al cabo tenía una filosofía muy similar a la de Roosevelt. O sea, él era anticorrupción, anti-ricos, anti-monopolio. Él quería acabar con todo eso y él siguió lo que quiso hacer Roosevelt. Al fin y al cabo, me parece que Taft me parece que fue un hombre bueno, porque aún antes de ser presidente, él fue gobernador de las Filipinas. Y en esa época, las Filipinas, como les dije, era colonia americana. Y los estadounidenses trataban muy mal a los filipinos, o sea, masacres, violencia, abusos, horrible. Entonces, el ejército americano eh, abusaba mucho de los filipinos. Pero Taft, cuando fue gobernador, luchó para ayudar a los filipinos. O sea, él los protegía del ejército, él les quería dar más derechos, él como que, em, él como que luchó por ellos en Washington. Los filipinos lo querían mucho a él, él fue como el protector de ellos. Eh, pero eventualmente lo despidieron como de gobernador de las Filipinas y eligieron otra vez a alguien malo que siga abusando de los filipinos. Em, pero sí, la presidencia de Taft como tal es básicamente una continuación de lo que pasó con Roosevelt. Lo único que es como medio interesante de la presidencia de Taft fue que fue una historia que creemos que fue un mito, pero es una historia muy famosa que porque fue tan gordo, un día se quedó atrancado en la bañera de la Casa Blanca. Entonces es como que la historia, eso, entonces uno puede vivir toda la vida ayudando a la gente, luchando por los pobres, y lo más famoso de uno es que se atrancó un día en la Casa Blanca en la bañera de la Casa Blanca por gordo.
Ok. Pero aunque Taft fue un hombre bueno, el que lo siguió, Woodrow Wilson, no fue un hombre bueno. Es más, yo diría que como persona, Woodrow Wilson fue el peor de todos los presidentes, como persona. Ok, porque Wilson nació en el sur de los Estados Unidos justo antes de la Guerra Civil. Su padre nació en el norte y fue anti-esclavitud, pero se mudó hacia el sur y ahí como que vio el punto de vista de los del sur y se volvió ultra a favor de la esclavitud y le enseñó eso a su hijo. Entonces Wilson creció 100% a favor de la esclavitud. Ultra, 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 ultra racista, horrible racista y a favor del lado del sur durante la guerra civil. Y cuando se acabó la guerra civil, él se fue a estudiar a Princeton, que la ven ahí, en la universidad muy famosa, y ahí ganó y ahí estudió historia. Y él se volvió un historiador muy famoso en el sur, porque él básicamente decía em, que el sur él decía un mito que el sur fue bueno, honrado, que eran simplemente unos pobres granjeros que querían defender a su simple vida de los malvados yanquis del norte, que los querían volver trabajadores en las fábricas y que les quitaron la tierra y la propiedad, entre comillas. Propiedad en ese contexto significa esclavos. O sea, pobrecitos los del sur con todos sus esclavos. Pobrecitos. Ellos son las víctimas en la guerra civil. Y ellos son los buenos, la gente honrada. Y los del norte no tienen, los del norte no tenían compasión con ellos. Entonces, eso era un mito que escribían mucho antes. Y Woodrow Wilson él defendía mucho ese mito. Y por eso todavía todavía existe mucha nostalgia por la guerra civil en el sur, gracias a ese mito, porque como que mantiene vivo a esa idea que el sur en la guerra civil pues fueron las víctimas. Entonces sí, eh, pues, con solo eso es malo, pero créenme que se empeora. Em, Entonces, Wilson, por ser historiador y eventualmente por ser el director de la Universidad de Princeton, se volvió muy famoso, uno de los hombres más educados del país, y eventualmente se lanzó para la política. Y porque era tan racista y tan a favor del sur, los demócratas del sur, porque acuérdense, en esta época el Partido Demócrata es el partido pro esclavitud, pro sur, el partido de los conservadores, básicamente, porque era tan a favor de la esclavitud, tan racista, los demócratas del sur lo eligieron como candidato presidencial. Y, y pensaban que no iba a ganar, pero después Roosevelt peleó con Taft y fundó su propio partido. Entonces, así resultó las elecciones. Taft y Roosevelt peleaban, entonces el voto republicano como que se partió porque los republicanos no sabían por quién votar, por Roosevelt o por Taft. Entonces, porque los republicanos estaban peleando, los demócratas pudieron ganar una mayoría en las elecciones. Entonces, casi que por milagro, Wilson fue elegido como presidente. Los primeros años de la presidencia de Wilson fueron definidos por dos cosas. Número uno, la Revolución Mexicana, porque en esta época está pasando la Revolución Mexicana con Zapata y Pancho Villa y los bandidos y Porfirio Díaz y todo eso, en eso estaba México. Y Pancho Villa, cuando estaba huyendo de la ley en México y estaba haciendo como medio guerrillero en la frontera americana, Wilson luchó mucho contra él. O sea, él básicamente como que metía a los soldados estadounidenses a México para pelear con Pancho Villa.
Y lo otro que hizo Wilson fue que él fue el primer presidente en la Casa Blanca pues que mostró una película en la Casa Blanca, porque ya el cine ya lo han inventado. eh, eh, y un amigo personal de Wilson, otro súper racista del sur, a favor de la esclavitud también, hizo una película muy exitosa, o sea, muy exitosa. Lo llaman el primer blockbuster, o sea, la primera película súper exitosa de la historia. Y se llamaba The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación. Em, voy a explicar de qué se trata, pero que estén advertidos que es súper racista. Se trata de la gente honrada del sur de los Estados Unidos, que solamente querían que los del norte los dejaran en paz. Están viviendo felices con sus esclavos y con sus familias y con sus granjas, pero luego los del norte malvados vinieron y destruyeron a sus granjas y quemaron a los campos y liberaron a los esclavos y acabaron con la forma de vida del sur tan romántica. Y luego llegaron los negros y los, no- y los anti-esclavitud les metieron ideas en la cabeza para que fueran, para para que conquistaran el mundo. O sea, en la película hay un negro malvado que quiere seducir a una mujer blanca y hacer un imperio negro en el sur de los Estados Unidos y conquistar a la raza blanca. Pero luego el Ku Klux Klan viene y mata a todos los negros. ¡Qué rico! O sea, una ridiculez, lo más racista del mundo. Pero entonces básicamente hacía que el norte y los negros parecieran como unos monstruos. Hicieron que el Ku Klux Klan se viera como unos caballeros antiguos luchando para defender a la raza blanca contra los negros, luchando para salvar al sur, súper bacanos. Entonces, cuando todo el mundo vio esta película, porque todo el mundo la vio, muy famosa en su época, cuando todo el mundo vio esto, se enamoraron con el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan, que acuérdense que Grant había acabado con ellos después de la guerra civil, volvió a resurgir. Y esta vez fue mucho más racista, mucho más violenta y, y mucho, pero mucho más popular. Y ya sí empiezan a quemar cruces y a hacer como desfiles. em, entonces ya, ¿y sabes por qué fue tan exitosa la película? Porque Wilson la mostró en la Casa Blanca y dijo, esta es una película muy noble, muy importante. Todo el mundo debe ver esta película. E incluso al principio de la película em, tienen como una acotación de Wilson. O sea, básicamente lo primero que uno ve en esa película es Wilson diciendo algo de la importancia de la historia del sur. O sea, Wilson básicamente influyó en el renacimiento del Ku Klux Klan y en el mito del racismo de los Estados Unidos. O sea, gracias a él, como que dañó mucho el progreso de los derechos civiles en los Estados Unidos. Pero mucha gente hoy en día no se acuerda de eso, porque lo otro que pasó durante su presidencia fue la guerra mundial. Y esto es al fin y al cabo la razón por que nos acordamos de Wilson, porque él fue el presidente que llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no tenía nada que ver con los Estados Unidos. Francamente, fue una guerra entre Austria y Alemania contra Serbia, Rusia, Francia y Bretaña para el futuro de Europa.
Los Estados Unidos como que nunca iba a ser parte de esta guerra, no tenía razón por ser parte de esta guerra. Los estadounidenses no querían ser parte de esta guerra, querían que los dejaran en paz, pero los alemanes cometieron dos errores graves. Número uno, eh, hundieron un barco estadounidense que llevaba a civiles, o sea, hombres, mujeres, niños, familias. em, era un barco que iba de Inglaterra a los Estados Unidos y los alemanes pensaron que era un barco militar y lo hundieron, matando a cientos de estadounidenses. Entonces eso los enfureció mucho. Y el otro error que cometió Alemania fue que, porque temían que los Estados Unidos se iban a unir a la guerra, le mandaron un telegrama a los mexicanos diciendo que si los Estados Unidos llega a declarar la guerra contra Alemania, nosotros los vamos a ayudar a ustedes a reconquistar a Texas y Arizona y todos los territorios que perdieron en la guerra con los americanos hace casi 100 años. Pero los ingleses pudieron interceptar ese telegrama, le mostraron el telegrama a los estadounidenses y, y ese telegrama causó un escándalo tremendo y ya los Estados Unidos se unió a la guerra, aunque en realidad no tenían nada que ver, pero se volvieron parte de la guerra de todos modos. A Wilson le gustó mucho que los Estados Unidos se fuera parte de la guerra porque él tenía una visión para el mundo después de la guerra. Un mundo democrático, un mundo, un mundo diplomático, em, y un mundo donde los Estados Unidos era una potencia mundial. Entonces él, cuando se estaba acabando la guerra, escribió una lista de 14 puntos, o sea, 14 ideas que deberían adoptar los aliados después de la guerra para hacer un mundo mejor. Lo más importante era crear la Liga de Naciones, que ven el símbolo ahí de la estrella, fue básicamente las Naciones Unidas, pero con mucho menos poder. Pero sí, en teoría, Wilson fue el que tuvo la idea de las Naciones Unidas. Em, Pero al fin y al cabo, la Liga de las Naciones no duró mucho porque no pudo enforzar las leyes internacionales. Entonces, cuando llegó Hitler, como 20 años después, la Liga de las Naciones no podía hacer nada. Entonces, básicamente paró de existir porque no tenía poderes para hacer nada. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, fundaron las Naciones Unidas, que fue como la versión mejor de la Liga de las Naciones. Ok, entonces ya después, ya acabada la guerra, Wilson fundó la Liga de las Naciones y influyó mucho en el proceso de la paz. Pero Wilson todavía no quería terminar la lucha, porque aunque ya habían derrotado a Alemania en el este, en Rusia, empezó la revolución comunista y Wilson era muy anticomunista, entonces él y Bretaña invadieron a Rusia en una invasión secreta, medio ilegal, porque el Congreso ni siquiera lo había aprobado, o sea, mandó soldados americanos en secreto a luchar contra los comunistas en Rusia. O sea, básicamente declaró una guerra secreta contra Rusia justo después de la Primera Guerra Mundial. Y hasta hoy en día mucha gente no sabe que esto pasó porque, obviamente, porque fue un secreto. Em, pero sí, Wilson, muy anticomunista, intentó invadir a la Unión Soviética, pero no pudo, porque después se recuperó la Unión Soviética y expulsaron a los ejércitos de los Estados Unidos de ahí, pero sí, esto pasó. Después de la guerra, Wilson se enfermó mucho. Eh, tuvo, tuvo un ataque, o sea, un golpe básicamente,
y no pudo, y no pudo seguir siendo presidente, básicamente. O sea, él creo que el último año y medio de su presidencia se quedó en la cama, incapaz de trabajar. O sea, entonces, o sea, básicamente no pudo ser presidente el último año y medio de su presidencia. Pero para mantener el poder, su esposa, que se llamaba Edith Wilson, básicamente tomó poder en secreto. O sea, por como un año, una mujer estaba a cargo de los Estados Unidos y nadie lo sabía, porque en esa época no había televisión ni nada. Entonces, básicamente, ella podía hablar por el presidente y decían que el presidente estaba bien, pero en realidad se estaba muriendo. Entonces, como que ella tomó poder en secreto por ella misma. Y por casualidad, durante esta época, por ahí 1920, eh, los Estados Unidos pasó una enmienda a la Constitución que le daba que le dio el derecho para votar a las mujeres. Entonces, aunque Wilson fue horrible, racista, eh, malo todo eso, él por lo menos ayudó a darle el derecho a las mujeres. Y creo que la esposa también influyó mucho en eso. Pero eventualmente Wilson se murió y se acabó la presidencia y siguió Warren G. Harding, el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos. O sea, uno mira la Wikipedia de Harding y creo que la mitad son escándalos, escándalo más escándalo más escándalo. Em, Literalmente l- le escribió unas cartas pues a su amante secreta que se llamaba Carrie Fulton Phillips, que la ven ahí, le escribía unas cartas tan, pues, tan inapropiadas que ni siquiera voy a decir que decían en esas cartas, pero son charrísimas y súper inapropiadas que hasta tuvieron que esconder esas cartas por décadas, o sea, por casi un siglo, no sabían, mantenían esas cartas en oculto, no sabíamos qué le había escrito a su amante hasta el 2014. Así de inapropiadas eran las cartas que le escribía. Y creo que concebió una hija con ella en la Casa Blanca y le pagó plata para que se callara. O sea, como que, como que sí, horrible. Em, pero lo más importante de su presidencia fue que fue un escándalo que se llamaba The Teapot Dome Scandal, o sea, como la cúpula el escándalo de la cúpula de tetera. No, la traducción como que no es muy buena, pero sí. Se trataba de esta montaña que se llamaba la cúpula tetera, y ahí habían descubierto un montón de petróleo. Entonces habían unas compañías que estaban tratando de ganar, de comprarle los derechos para excavar ese petróleo del gobierno. Y básicamente creo que lo sobornaron a él, a Harding y a sus amigos políticos para que les dieran los derechos para tomar ese petróleo. Y cuando el público se enteró de eso, fue como que el escándalo del siglo. O sea, fue un escándalo terrible. Creo que hasta lo querían sacar de la presidencia, pero no pudieron. O sea, súper corrupto. Y ese es solo uno de los varios escándalos durante su presidencia. Muy corrupto. Pero solamente duró 2 años y hasta que se murió, también se murió. Eh, no me acuerdo de qué se murió, pero él vivía muy enfermo, él ya estaba muy viejo. Después de Harding llegó su vicepresidente que se llamaba Calvin Coolidge, también un presidente muy desconocido, eh, porque, porque por dos razones. Número uno, porque él no hablaba con nadie, o sea, él era muy tímido. Él hablaba monosílaba, o sea, uno le preguntaba algo y le decía una sílaba y ya. O sea, no hablaba con nadie. Y la otra razón por que nadie lo conoce es porque él, es porque como que la,
el modo en que él trabajaba, el sistema de creencia de él, pues, o sea, él creía que un buen presidente, un buen gobierno, es un gobierno que no interfiere con las vidas del pueblo. O sea, un buen líder es un líder que sabe cuándo relajarse, que no actúa mucho, que solo actúa cuando tiene que actuar y que le deja en paz a la gente. Entonces, él básicamente no trabajaba la mayoría del día. Él trabajaba como 2 horas al día y ya. O sea, medio perezoso, pero su pereza tenía como una filosofía. Él creía en un gobierno pequeño y y era una creencia sincera. O sea, él creía que un pueblo feliz necesitaba un gobierno que no influía mucho. Entonces, él como que no hizo mucho como presidente. En, eh, lo más interesante de su presidencia fue que durante su reinado empezó la prohibición del alcohol, o sea, la prohibición del licor, porque en esa época los conservadores cristianos decían que beber licor era un pecado y para ser honesto, en esa época los gringos tomaban mucho, pero mucho, mucho, con cada comida tomaban excesivamente. Entonces hubo un movimiento para prohibir el alcohol. Entonces por ahí 10 años prohibieron el alcohol completamente. Entonces de ahí vienen como los mafiosos típicos que traficaban alcohol para venderlo en secreto y todas esas fiestas famosas de los años 20. Todo eso pasó durante su presidencia. Em, pero él como que no influyó mucho en eso porque él no quería hacer nada. Él creía que no había que hacer nada. Em, y lo otro interesante de él es que él tenía una máquina vibradora. Y sé que eso suena algo inapropiado, pero en realidad básicamente fue un caballo mecánico donde él se podía montar y sentir que estaba cabalgando por el bosque, pero en realidad era como en un caballo mecánico, em, como que eléctrico, que hazte de cuenta una... hazte de cuenta uno de esos toros mecánicos que uno ve que lo tira a uno, básicamente él tenía eso en la casa, se llamaba Relámpago y él se montaba en eso como 1 hora al día. Muy charro. Ok. Después de Coolidge vino Herbert Hoover, otro republicano. Em, Hoover, la presidencia de Hoover no es muy interesante, pero la vida antes de ser presidente de él, muy interesante. Él comenzó, él comenzó a trabajar como el gerente de unas minas de carbón. Básicamente, él fue el hombre que estaba a cargo de la disciplina en las minas de una compañía minera. Entonces, él fue un jefe muy, muy rudo y muy estricto con sus trabajadores. O sea, los castigaba mucho, los hacía trabajar horas muy largas. em, o sea, a él le importaban los resultados y ya. Si se tienen que morir algunos trabajadores, que se mueran. Lo más importante es mantener la disciplina en las minas para ganar más dinero. Em, y, y él empezó a hacer eso muy joven y se volvió muy rico y muy influencial con los ricos haciendo eso también muy joven. Pero eventualmente se cansó de trabajar en las minas y se fue y se fue a trabajar en la política. Em, y eventualmente eventualmente se volvió influencial en la política también y lo eligieron como embajador a la China en el año 1900. Y los que conocen la historia china van a saber que el año 1900 es un año muy interesante porque empezó la rebelión de los Boxers, que básicamente fue una rebelión de unos chinos
racistas que querían matar a todos los extranjeros en la China. Entonces mataron a miles de cristianos, querían invadir a las embajadas europeas y americanas para matar a todos los extranjeros que estaban ahí. Entonces, Hoover estaba ahí en el medio y él también, y él se quedó ahí 55 días atrapado con todos los otros gringos en Pekín, luchando para defenderse contra los chinos que los querían matar. Eventualmente, eventualmente él se pudo salir, él salió bien, em, y ahí como que decidió, sí, no, la China no es para mí, y se retiró de la política y empezó a viajar alrededor del mundo. Y, y otra vez parece que estuvo en el lugar apropiado en el momento que era, porque llegó a Europa en 1914 cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí está Hoover en Bélgica, en una crisis de refugiados increíble en Bélgica, porque los belgas querían escapar de los alemanes y no había comida en Bélgica en ese momento porque los ingleses habían bloqueado los puertos. Entonces estaban en la mitad de una crisis humanitaria. Entonces, ¿qué hizo? Él fue a Inglaterra con su inmunidad diplomática y usó toda su influencia política y económica para recoger comida para los belgas y fue a Bélgica con toda esa comida y toda esa ayuda humanitaria y los ayudó a ellos durante la guerra. Y no solo en Bélgica, por toda Europa. Hoover iba con comida que había recogido y y la ayuda humanitaria por toda Europa, o sea, como por 4 años. Él fue responsable para alimentar a como un cuarto de la población de Europa que se estaba muriendo de hambre por la guerra. O sea, él salvó a millones de vidas. Eh, o sea, él en Europa es un héroe. La gente en Europa cree que lo vio como un héroe. Él los salvó. Y yo no sabía eso, muy poca gente sabe eso, pero él en realidad fue un héroe. Pero no fue un héroe porque fue bondadoso ni nada, no. Fue un héroe porque sabía que si salvaba a Europa, él iba a ganar influencia política. Porque él quería que la gente lo viera como un héroe. Él quería ser valioso políticamente para eventualmente ganar más poder. Y preciso, cuando se acabó la guerra, em, el gobierno vio que él está, pues el trabajo bueno que había hecho, entonces lo pusieron a cargo de la administración de comida. Entonces él trabajó ahí por el gobierno por un rato, se volvió muy popular y lo eligieron presidente poco después. Hoover llegó a ser presidente en una época muy próspera, o sea que son los años 20, em, pero poco después de que lo eligieron, la prosperidad de los años 20 acabó muy, muy espontáneamente y empezó la Gran Depresión. O sea, ya como que un cuarto de la gente de los Estados Unidos estaba muriendo, pues no tenía trabajo, muchos estaban muriendo de hambre, se acabó la prosperidad económica, una gran parte del país paró de producir alimentos, una gran parte del país, como que la tierra se convirtió en polvo literalmente. O sea, muy horrible la situación económica. Y Hoover, porque él también creía en un gobierno pequeño, no hizo nada. Él dijo que lo mejor que podía hacer era simplemente dejar en paz a la economía y que eso se iba a resolver solo. Entonces, aunque en Europa él salvó a millones de personas, en su propio país como presidente no hizo nada mientras que millones de personas estaban muriendo de hambre. Y aún peor, cuando unos veteranos de la guerra llegaron a Washington a pedir que les dieran dinero que el gobierno les debía,
en vez de darles el dinero, él ordenó al ejército para que los echaran de ahí con gas y todo. O sea, a él le importaba era su poder político y mantener pues y mantener la disciplina. Entonces, como que aunque en Europa fue un héroe, en los Estados Unidos fue un villano, básicamente. Llegó a tal punto en que le ponían apodo de él a todo lo malo que había. O sea, si uno está viviendo en unas favelas, básicamente, pobre, no tiene casa, la casa es hecha de cartón, uno vive en un pueblo de Hoover. Si uno no tiene cobija y tiene que usar un periódico como cobija, esa es la cobija Hoover. Em, entonces, básicamente, eh, entonces, si uno no tiene zapatos y solamente, y como que anda descalzo, dice que, yo tengo los zapatos Hoover. O sea, la gente lo culpó a él por lo que pasó en la Gran Depresión. Y al fin y al cabo, eso no fue su culpa. Él no la causó, pero él sí la empeoró bastante. Entonces, no nos debe sorprender que él perdió las elecciones horriblemente. O sea, él creo que perdió todos menos dos estados en las elecciones. Em, y él se salió como medio enojado y, y empezó a hacer un tour de Europa. Y ahí vienen a quien conoció, a Hitler. Entonces hay esta foto muy famosa de Hitler y Hoover conociéndose y los dos como que se odian. Entonces hay esta foto muy charra de ellos como que los dos como que ¿qué estoy haciendo aquí con este? Muy charro. Ok, pero después de Hoover vino mi presidente favorito, Franklin Delano Roosevelt, FDR, como se conoce aquí. Listo. Em, FDR empezó su carrera, también fue un Roosevelt, o sea, también fue un Roosevelt, primo segundo de Theodore Roosevelt. Em, y él también nació muy rico, muy igual a Theodore, también nació muy rico. También le importaba mucho los pobres, los necesitados. Él trabajó mucho por el pueblo, por la gente común. Em, Él sirvió como senador de estado, gobernador de Nueva York, secretario de la Armada, todo eso, una carrera política muy exitosa. Se casó con Eleanor Roosevelt, que fue su prima, literalmente se casó con su prima. Em, sí, muy raro. Em, pero ellos como que nunca se amaban. Creo que se amaban un poquito al principio, pero después de que se casaron, como que ya se pararon de querer, o se pararon de amar y tuvieron como un matrimonio abierto, donde cada uno sabía que el otro le estaba haciendo infiel al otro, pero no tenían problema. Y vivieron y fueron amigos toda su vida, o sea, siempre se querían, pero no se amaban. Entonces no es como que estaban como en un matrimonio abierto, donde uno podía tener las relaciones que quería con otra gente y el otro no tenía problema. O sea, eran más amigos que por casualidad estaban casados que amantes. Em, Una de las cosas más famosas de Franklin Roosevelt fue que él fue paralizado. O sea, a él le dio polio como adulto. Eh, entonces, poco a poco, el polio le quitó el movimiento en sus piernas. Entonces, cuando él tenía que hacer discursos, cuando en la campaña presidencial, él tenía que practicar a caminar disimulando que él no podía caminar bien, para que la gente, pues para que la gente pensara que él era normal. Entonces él, aunque no podía caminar casi, caminó lo mejor que podía,
para fingirlo para la gente. Y no fue hasta mucho más adelante, no fue hasta que ya fue presidente que la gente ya lo empezó a ver con silla de ruedas. Pero sí, poco a poco perdió la habilidad de caminar. Entonces él fue, creo que el único presidente paralizado. Ok, entonces cuando llegó a ser presidente en la mitad de la Gran Depresión. Por cierto, fue demócrata, no, no lo puse ahí, pero sí, fue demócrata. O sea, fue presidente en la mitad de la Gran Depresión. Y él pensó que como lo de Hoover de no hacer nada no funcionó, entonces el gobierno debe trabajar mucho para solucionar el problema. O sea, él vio que la depresión era la culpa del gobierno, entonces era el deber del gobierno solucionarlo. Entonces empezó a hacer programas para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Hizo programas hizo programas para ayudar al medio ambiente, hizo programas para ayudar a la infraestructura. Él construyó, pues ordenó la construcción de la represa Hoover, que es una de las represas más grandes del mundo en Nevada, que le da poder eléctrico a un cuarto del país. Ese proyecto creó a cientos de trabajos, o sea, eso también influyó mucho. Eh, él, él creó el Departamento de Seguridad Social. Él ordenó que de aquí en adelante el trabajo debe ser 40 horas a la semana, 5 días a la semana, 8 horas al día, por ley. Él hizo muchas leyes que existen hasta hoy en día que protegen a los trabajadores. O sea, él mejoró cantidades la calidad de vida de su gente. Entonces lo volvieron a elegir una y otra vez. Roosevelt fue presidente 13 años, 12 años. Lo eligieron 4 veces y se murió como un año en el principio, el primer año de su cuarto, pues, del cuarto término. O sea, él fue presidente más que cualquier otro, por más tiempo que cualquier otro presidente. Llegó al punto en que después de que se murió, tuvieron que pasar una ley, una enmienda a la Constitución que decía que de aquí en adelante uno solo puede ser presidente 8 años máximo. Porque antes de Roosevelt, el presidente solo era presidente por 8 años porque quería. O sea, por tradición, no por ley. La ley existe porque Roosevelt fue presidente 12, casi 13 años. Y si hubiera sobrevivido, quién sabe, él pudo haber sido presidente a 16, 20, no se sabe cuánto, pero él fue súper popular. La gente lo seguía eligiendo, pero muy fácilmente. O sea, él en las elecciones él perdía como 2 o 3 estados en cada elección. Era muy popular porque él mejoró a la calidad de vida de los americanos por cantidades y ayudó con los derechos civiles un poquito y mejoró la economía bastante. O sea, él básicamente es el fundador de la economía actual de los Estados Unidos. Em, y también fue el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, los japoneses bombardearon a las bases navales de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái. Eh, y Roosevelt básicamente utilizó al poder industrial de los Estados Unidos para ganar la guerra. O sea, mandó a todos los hombres a luchar y mandó a todas las mujeres a construir aviones, barcos, fusiles, balas, bombas. O sea, la industria de los Estados Unidos fue que ganó la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses, ni los alemanes, ni los italianos podían producir al nivel que podía producir los Estados Unidos.
Entonces, aunque los Estados Unidos sí ganaron muchas batallas, sí ganaron la guerra en el Pacífico, todo eso, aunque, aunque sí podían, aunque sí ganaron muchas batallas, lo más importante fue la industria de los Estados Unidos. ¿Y quién creó la infraestructura industrial de los Estados Unidos? Roosevelt. Él fue importantísimo para que ganaran la guerra. Y todas las semanas, él salía en la radio a hablar con su gente, a, a darles esperanza durante la depresión, a darles instrucciones durante la guerra, a, o simplemente a hablar con ellos sobre los eventos corrientes. O sea, él, él fue un líder natural completamente. Pero cada persona grande en la historia tiene sus faltas. Y la de él fue lo que les hizo a los japoneses. Porque muchos japoneses habían emigrado a los Estados Unidos y habían tenido hijos y nietos, habían establecido raíces, negocios, propiedades en los Estados Unidos. Entonces, cuando Japón invadió a los Estados Unidos, mucha gente, porque acuérdate que todavía había mucho racismo en esta época, pues todavía hay racismo ahora, pero en esa época había mucho racismo. La gente quería, la gente temía que los japoneses en los Estados Unidos, los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, los nietos de los inmigrantes, iban a hacer como a luchar, a luchar contra los Estados Unidos ahí adentro. O sea, que iban a ser terroristas, que iban a ser espías, que iban a luchar a favor del gobierno japonés dentro de los Estados Unidos. Entonces, mucha gente quería, quería arrestar a todos los ciudadanos japoneses en los Estados Unidos, para prevenir unos ataques. Y desafortunadamente, Roosevelt firmó ese decreto. Entonces, toda la gente de ascendencia japonesa en los Estados Unidos los, los, los reunieron, los sacaron de las casas, de los negocios, separaron familias y los forzaron a vivir en campos de concentración, básicamente en, ahí en las montañas. No son campos de concentración en el sentido nazi. No, estos eran medio cómodos, por lo menos tenían comida, los trataban relativamente bien. Pues obviamente es un campo de concentración, eran prisioneros, pero por lo menos no los mataban en masa, no era un genocidio, no fue un genocidio, pero sí es muy mal hecho man- er- capturar a miles de personas, mujeres y niñas y niños incluidos, y mandarlos a a campos de concentración simplemente porque son japoneses. No. Y incluso en la época, esto no fue muy popular. La gente veía esto y decía, no, eso es horrible, eso es similar a lo que están haciendo los nazis, pero obviamente mucho menos violento. Tenemos que acabar tenemos que acabar con esto. Entonces, em, eventualmente dijeron, ok, entonces ordenaron a todos los japoneses, pues les dieron a los japoneses que podían pues que podían firmar un, pues podían firmar un papel que decía que yo soy leal a los Estados Unidos, yo voy a ayudar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, yo renuncio al imperio japonés, y si firmaban ese papel, los dejaban ir libres. Entonces, aún antes de que se acabó la guerra, se empezó a acabar todos estos campos. 30 años después de la guerra, los Estados Unidos le pidió perdón a los japoneses y a los descendientes de los japoneses que fueron capturados, pues que los tuvieron presos en estos campos.
Em, sí, no es algo bueno. De hecho, es horrible. Em, Me gustaría poder justificarlo, pero no hay justificación. Em, Fue racismo, así de simple. Y es muy triste que un líder que en todos los otros aspectos fue un gran líder que ayudó básicamente a salvar el mundo de los nazis, que tuvo que involucrarse en algo así. Mm, Eso es como, eso me pone triste. Pero en fin, em, Roosevelt nunca vio el final de la Segunda Guerra Mundial. Se murió menos de un año antes de que se terminó. Pero él fue instrumental en decidir cómo iba a ser el mundo después de la guerra. Em, Él se reunió con Winston Churchill y con Stalin para decidir cómo iba a resultar el mundo después de la guerra. Ahí en esa conferencia decidieron qué le iba a pasar a Alemania, a Italia, a Japón. Los rusos decidieron tomar a Europa Oriental, todo eso. Básicamente, Roosevelt, Churchill y Stalin inventaron el mundo moderno, como lo conocemos hoy en día. Y de ahí se acabó la guerra. Pero desafortunadamente Roosevelt, pues, ya estaba muy acabado y se murió. Tiene un legado bastante controversial, especialmente si uno es conservador económicamente, uno lo odia por lo general, porque él fue medio socialista, pero, pero al fin y al cabo, él salvó a los Estados Unidos de la depresión. Él, él fue el presidente que ganó la guerra. Ok, la guerra se acabó durante la presidencia de Truman, pero, pero no, pero Roosevelt fue el que la ganó al fin y al cabo. Y el hecho que pudo hacer todo eso en silla de ruedas poco a poco perdiendo las fuerzas. Él es una inspiración, él me inspira. Para ser honesto, aparte, teniendo en cuenta todo eso de los japoneses y la creación de la bomba atómica, pues que obviamente no fue durante su presidencia, pero él autorizó la creación de la bomba atómica. Aún teniendo todo eso en cuenta, él sigue siendo mi presidente favorito. Él sigue siendo una inspiración. Él sigue siendo uno de mis personajes históricos favoritos. Pero ¿qué pasará después? Hablaremos de eso en el cuarto video. Chao.